Actualmente es médico tratante ecuatoriana de pediatría. Bienvenida, doctora. Un gusto. Puede empezar su presentación. Sí, buenas noches con todos. Es un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes la experiencia que hemos tenido como hospital con el manejo del COVID. Empiezo la conferencia. La ecocardiografía enfocada. ¿Qué es la ecocardiografía enfocada? Lo que nosotros le llamamos el rol del point of care. Es la ecocardiografía enfocada. Nosotros, ¿qué es lo que es para nosotros el point of care? Es una forma de hacer ecografía clínica rápida con el fin de responder a una situación clínica de forma inmediata. Es una herramienta más del diagnóstico. Y el focus, en cambio, es una ecografía enfocada que va más allá del focus y que puede sectorizar uno u otro sistema. ¿Cuáles son dentro de las recomendaciones para realizar una ecocardiografía focus? Es primero establecer las ventanas ecocardiográficas. Aquí tenemos un par externar largo, donde podemos observar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el tracto de salida aórtico y el ventrículo derecho. Esta es una de las ventanas importantes que todos debemos conseguir cuando realizamos la ecografía enfocada para poder hacer mediciones importantes, como es el caso del diámetro aórtico para el cálculo del gasto cardíaco y la medición de TEG para el cálculo de la fracción de eyección. Aquí tenemos un par external corto de cavidades, tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y aquí tenemos el septo interventricular. Este es otro par external corto. En este caso podemos observar los vasos, tenemos la aorta y la pulmonar. Este también es una ventana importante ya que nos permite poder evaluar todo lo que es la pulmonar, la medición de los tiempos de aceleración que nos va a permitir hacer una medición de los tiempos de presión de la arteria pulmonar, en este caso sería la presión arterial media. Aquí tenemos un par external 4 cámaras, tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Aquí tenemos un 5 cámaras que nos permite ver la aorta. Esta es una de las ventanas importantes, ya que nos permite hacer el cálculo a este nivel. Podemos hacer la medición de la variedad pico-flujo, que es una de las medidas importantes para ver la respuesta a volumen en los pacientes cuando estamos haciendo volemización, en aquellos pacientes que requieren el apoyo de volumen. Esta imagen, esta ventana, nos permite establecer esta medida y también nos permite hacer cálculos a nivel de gasto. Aquí tenemos otra de las ventanas, que es la subsifoide. En esta tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Esta es una imagen importante. Aquí también podemos apreciar la vena cava inferior, ¿sí?, que nos permite ver las cavidades y también lo que es el colapso y el estado de la vena cava inferior, que es uno de los parámetros también de respuesta a volumen. ¿Cuáles son las indicaciones de la ecocardiografía en el paciente con COVID-19? La elevación progresiva de biomarcadores de daño miocárdico, como son las troponinas, el BNT, un electrocardiograma con signos sugestivos de isquemia o hallazgos de aparición reciente respecto a los electrocardiogramas previos, requerimiento de drogas vasoactivas a dosis elevadas o en ascenso sin causa filial, inestabilidad hemodinámica súbita,
empeoramiento respiratorio súbito con inestabilidad hemodinámica, sospecha de una lesión pulmonar aguda que en nuestro caso corresponde a un PARS, y niveles de dímero D elevados que hagan sospechar fenómenos de tromboembolia pulmonar, estudios de función cardíaca previo o el inicio del soporte de un ECMO. Ahora vamos a ver la evaluación ecocardiográfica transtorácica enfocada. Esto es súper importante, estas son imágenes propias de nuestros pacientes con COVID. Como ustedes pueden apreciar, se ve una importante dilatación de las cavidades izquierdas y una marcada hipocinesia. Esto es fundamental porque parte de la evaluación POCUS es la visualización del ventrículo izquierdo y tiene un buen nivel de evidencia reconocido como tal el que usted logre visualizar la capacidad, la fortaleza de contracción que tiene este miocardio, y uno puede apreciar de que este paciente está hipokinético, hay una hipocinesia marcada de ese ventrículo. Acá tenemos también alteraciones, aquí tenemos una hipocinesia y también tenemos una disquinesia de la pared septal. Es un paciente que tenía elevadas las troponinas, en este caso podría haber lesión hipóxica y también isquémica, que es parte de los hallazgos que se encuentran en los pacientes que hacen una miocardiopatía relacionada con COVID. Acá también tenemos paciente con una, vamos a decir, con un aumento de la contractilidad. Ahí se ve un corazón hipercinético y pequeño. Eso también es parte de lo que es el POCUS. El POCUS se manifiesta de esa manera, en el cual tú tienes una hipercinesia marcada y ves un corazón con diámetros disminuidos. Esto puede estar en relación con un paciente con depresión de volumen. Por lo tanto, estas imágenes, hoy por hoy, la visualización forma parte de la evaluación POCUS que se hace inmediata, y con esto, con otros parámetros, también se pueden tomar decisiones en ese momento para corrección de volumen o el inicio de drogas. Dentro de la valoración sistodiastólica del ventrículo izquierdo, que es uno de los fenómenos que nosotros hemos visto en COVID, que es la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, es la famosa medición de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, esto lo hacemos nosotros por el método de Tate. El método de Tate lo que se hace es medición de los diámetros telediastólicos y telestólicos del ventrículo izquierdo. Sin embargo, hoy por hoy, el Tate ya es uno de los métodos que ya no se está usando, ya está en desuso el método de Tate, y sobre este tenemos el Simpson, que es una ecografía bidimensional que mide los volúmenes a partir de las superficies ventriculares. Esta es mucho más exacta que el modo B, sobre todo porque capta casi todos los diámetros del miocardio y está indicada en las contracciones anómalas del ventrículo. Por lo tanto, nos permite establecer realmente cuál es la fracción de eyección. Aquí tenemos el método de Simpson. Otro de los elementos que debemos nosotros medir por eco es el gasto cardíaco. Se denomina gasto cardíaco a la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. El volumen equivale al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Como ustedes ven aquí, tenemos un par esternal largo. Lo que vamos a hacer es medir el diámetro aórtico con las válvulas abiertas y con 5 cámaras, que es una de las ventanas que les indiqué. Vamos a establecer la velocidad de tiempo integral de 3 a más ciclos respiratorios. Solo de esa manera vamos a asegurar realmente cuánto es este volumen de tiempo integral, que es en realidad la fase de eyección que sale del ventrículo izquierdo. Luego, el mismo sistema software de los ecógrafos le multiplica por la frecuencia cardíaca y tenemos nosotros el valor del gasto cardíaco. Sin embargo, hoy por hoy, el índice cardíaco es el parámetro hemodinámico que relaciona el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo en un minuto
con el área de superficie corporal, es decir, relaciona el rendimiento cardíaco con el tamaño del individuo. Hoy por hoy nosotros sabemos que todos en pediatría corresponde a los set score. Por lo tanto, es el índice cardíaco lo que nosotros tomamos hoy por hoy como consideración importante para establecer o no si existe una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Se hace exactamente de la misma manera con un par externo largo, la medición del diámetro aórtico con las válvulas abiertas y en 5 cámaras. A nivel de la aorta, nosotros vamos a medir el BTI, que es la velocidad de tiempo integral, de 3 a 6 ciclos respiratorios, de tal manera de poder establecer este valor, pero indexado por la superficie corporal del paciente. Estamos hablando de valores entre 3 y 6 litros por minuto por metro cuadrado de superficie por 1.72. Esto es lo que nosotros calculamos como índice cardíaco y es hoy por hoy otro de los parámetros de disfunción sistólica. Este es uno de los elementos importantes que hoy por hoy nos da una mano en cuanto al diagnóstico de la disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. El Doppler tisular está enmarcado en el diagnóstico de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, por lo tanto debe ser parte de la valoración que nosotros debemos hacer con los pacientes. Aquí tenemos el Doppler tisular. El Doppler tisular es mucho más fidedigno la valoración debido a que este no depende de la precarga ni tampoco de la frecuencia cardíaca. No así el Doppler pulsado. En este caso dependemos de la precarga y de la frecuencia cardíaca. Los pacientes pediátricos tienen la tendencia a mantener frecuencias cardíacas altas, tienen precordios hiperdinámicos, entonces muchas veces el valor del Doppler en esos casos, en el caso del pulsado, no es real porque depende de estos dos factores. En cambio, en el tisular es la contracción isovolumétrica de cada una de las células que están en las paredes del miocardio, por lo tanto no tienen estos dos factores que podrían alterar el valor del mismo. Entonces tenemos la fase de contracción y la fase de relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo y también tenemos la fase sistólica. Por lo tanto, es importante en el Doppler tisular y la medición de la onda S es parte también de la valoración sistólica del ventrículo izquierdo, pero hecha con este método que es el Doppler tisular. Otro de los elementos importantes en el diagnóstico es el famoso índice de performance miocárdico. El índice de performance miocárdico incorpora los intervalos de tiempo sistólico como el diastólico. La disfunción sistólica prolonga el tiempo de contracción isovolumétrica y acorta el tiempo de eyección, produciendo una anomalía en la relajación miocárdica que prolonga el periodo de relajación. Los valores que consideramos nosotros es de 0.38 más menos 0.06 y este índice es interesante porque nos permite establecer que hay un componente tanto sistólico como diastólico. Por eso hoy por hoy es parte de la evaluación enfocada de la disfunción cisto-diastólica en pacientes con choque séptico. Esto es súper importante considerar que dentro de los mecanismos de la disfunción miocárdica en el síndrome de respuesta inflamatoria inducida por COVID, tenemos miocarditis aguda, injuria hipóxica, injuria isquémica que está causada por el daño microvascular de las arterias coronarias, tenemos disfunción del ventrículo derecho, miocardiopatía por estrés y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros hemos podido evaluar? Uno es que envuelve a la parte pulmonar. Cuando tenemos pacientes con síndrome de distrés respiratorio, vamos a ver fenómenos de hipoxia y de isquemia que inducen a una fase multiorgánica, que todo esto nos va a llevar a una injuria del miocardio.
Entonces, la razón, la elevación de las enzimas cardíacas usualmente relacionada con injuria hipóxica aguda, especialmente en pacientes en cuidados intensivos que han tenido criterios pobres durante su pronóstico. La tormenta de citoquinas que está desarrollada porque hay una respuesta inflamatoria sistémica durante la infección del COVID-19 también produce una injuria miocárdica. Y otro de los hallazgos interesantes, pero en el síndrome del MERS, ¿sí? Hemos encontrado en casos reportados de pacientes con miocarditis por COVID-19, son raros casos de miocarditis que han demostrado por imágenes de resonancia magnética la infiltración de ARN viral y células mononucleares, los miocitos que fueron demostrados por autopsias. Es decir, estas son las 3 probables causas que pueden llevar a la injuria miocárdica aguda en los pacientes con COVID. Otra de las partes que son importantes y que se deben cumplir en los pacientes que estamos realizando el point of care es la ecografía pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la ecografía pulmonar? Tenemos, una de ellas es que nos permite obtener imágenes a pie de cama por el mismo evaluador clínico, reduciendo la exposición del personal y minimizar los riesgos de traslado. Esto es súper importante destacar en este sentido. Yo ayer hice alusión a lo que nosotros llamamos el damage control, que es el control de daños. Justamente nosotros tenemos ecografía en el triaje de COVID respiratorios, el paciente ya de ese espacio sale con las imágenes de rayos X y también con la evaluación ecográfica. Nos permite discriminar pacientes de bajo riesgo de aquellos de alto riesgo que podrían requerir exploración radiológica de segundo nivel. Es superior a la radiografía simple para detectar neumotórax, derrame pleural, neumonía, síndrome intersticial y en el diagnóstico diferencial de la disnea aguda. Este es otro detalle súper importante, es que la ecografía es mucho más sensible para el neumotórax. Esto es bien importante. Ha demostrado utilidad para el reconocimiento de diferentes patrones de línea B y distinguir entre edema pulmonar cardiogénico y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Los dispositivos portátiles son más fáciles de esterilizar por presentar áreas de superficie más pequeñas y evita la radiación, obviamente, y se puede realizar de forma serial, permitiendo una monitorización casi continua que detecta cambios tempranos en afectación pulmonar. También tiene sus inconvenientes, ¿no? Obviamente, el ser operador dependiente requiere de la experiencia y la formación de un médico. En la ecografía torácica, la clínica es un factor determinante que ayuda a interpretar los datos obtenidos. Es una técnica de superficie si el proceso patológico no alcanza la pleura, no logra visualizarse. Y el ecógrafo y el transductor podría ser un reservorio de gérmenes y ser fuente de contaminación. Sin embargo, nosotros utilizamos el Safer Sonic, que es un protector estéril para las sondas de los ecógrafos y lo hacemos como parte del protocolo de la valoración ecográfica. Las características ecográficas de los cambios del parénquima y la pleura en pacientes con COVID-19 nos ha permitido ver estos 4 estadios que ya los vamos a ver en pulmones reales. Esto es súper importante. Miren ustedes aquí. Aquí nosotros podemos ver la pleura. Esto es lo que nosotros llamamos sliding, es decir, desplazamiento de la pleura. Aquí se logra visualizar muy bien. ¿Sí? Tenemos las 2 costillas y tenemos las líneas A que solamente es una refringencia de la pleura. Entonces es un paciente que tiene un parénquima aireado. Ustedes ven la similitud casi exacta a la figura que se encuentra en la parte izquierda. Este es un paciente que vamos a decir que tiene un patrón A en cuanto al tema pulmonar. Entonces tenemos paciente con líneas A, menos de 2 y líneas B que ven ustedes en forma esporádica. Por lo tanto, esto es un patrón A, es decir, es un pulmón que se encuentra aireado. Acá vamos viendo también otro fenómeno de
de sliding pulmonar, ¿sí? Miren el desplazamiento de la pleura y este es el famoso signo de la cortina, que aquí vemos la pleura y tenemos parte del hígado que se desplaza cada vez que el paciente respira. Este es un signo importante que nos permite ver que aquí no existe contenido pleural. Acá nosotros ya empezamos a ver imágenes interesantes que ya van deformando el parénquima pulmonar. Miren ustedes aquí, son muy similares a las que se encuentran en la figura. Entonces, este ya es un patrón entre B y B2. Es decir, nosotros tenemos líneas B con más de 3 de separación entre ellas. Tenemos varias líneas B. Las líneas A casi no existen, no se logran visualizar. Mire cómo hacen coalescencia, ¿no es cierto? Están haciendo coalescencia. Esto es súper importante porque aquí ya podemos ver lo que le llaman el septal rocket. Esa es la forma como les han llamado a estas imágenes, ¿sí? Que salen y parecen cohetes a nivel de la pleura. Esto ya es un patrón B2, donde nosotros podemos ver mayor compromiso del parénquima pulmonar y menos aireación del pulmón. En este caso particular, ya vamos a ver condensaciones a nivel de la pleura, ya casi ha desaparecido, el sliding casi no es visible. Tenemos aquí la coalescencia de las líneas B, líneas A no se ven, por lo tanto, en este hay confluencia de líneas B, lo que nosotros llamamos Grand Glass Rocket. Es la forma como se le ha dado el nombre a estas imágenes donde el compromiso va en incremento. Acá tenemos ya lo que es derrame pleural, ¿sí? Estos son de los menores casos que nosotros hemos tenido. No se describe mucho el derrame, hay efusiones, pero sí derrames pleurales marcados, no. En este caso tuvimos un derrame pleural, que es el que estamos viendo en esta imagen. Por lo tanto, ustedes han podido ver evolutivamente cómo pasamos de un parénquima aireado con un sliding positivo y terminamos en un parénquima que está lleno de líneas B, que tenemos un sliding que casi no se logra evidenciar y empezamos a ver condensaciones en la pleura. Estos ya son patrones que van de B2 a C, en los cuales ya hay importante compromiso del parénquima pleural, del parénquima pulmonar, hay procesos de condensación en la pleura, por lo tanto hay mayor compromiso en el nivel de aireación de este pulmón, cada vez menos. Esto es súper importante y vale la pena enseñarles. Es un algoritmo de valoración hemodinámica ecocardiográfica en pacientes con COVID-19. Entonces, nosotros partimos de la valoración de la función sistólica en el paciente pediátrico crítico con choque. Tenemos todo lo que es la fluidoterapia y con control con eco pulmonar, porque debemos ver cambios parenquimatosos y de la pleura. La valoración ecocardiográfica y la valoración a respuesta a volumen, que es parte del proceso de reposición y del proceso de manejo de un paciente en choque. La valoración de respuesta a volumen, tenemos dos formas de hacerlo: el índice de distensibilidad de la vena cava, que es mayor al 18%. No olvidarse que la distensibilidad de la vena cava se mide en los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica. El índice de colapsabilidad es en pacientes con autonomía respiratoria. La variación pico-flujo, más del 12%, es la que tiene un mejor nivel de evidencia porque nos permite ver la variabilidad en cada una de las fases del ciclo respiratorio. De esta manera nos asegura realmente cuánto es la respuesta que va a tener ese paciente, y tiene que tener algo sine qua non, es decir, debemos tener un volumen tidal mayor a 8 ml por kilo, es decir, tenemos que generar respuesta hemodinámica por el mismo ventilador por aumento de las presiones. Los cambios de patrón de líneas por líneas B
líneas A por líneas B en el eco pulmonar. Entonces, cuando nosotros tenemos esto en más del 18%, la variación pico-flujo en más del 12%, y el patrón de líneas A por líneas B negativo, es un paciente que podemos hacerle un reto a volumen que no dure más de 10 minutos. Sin embargo, este reto a volumen no solamente está endosado por estos dos hallazgos, también tenemos que saber cómo se encuentra el paciente. Esto indica que podemos hacer el reto a volumen, no que debemos hacer. Debemos nosotros analizar si ese paciente vamos a hacerle un beneficio o no con la volemización. Hay pacientes cuya respuesta a las cargas de volumen suelen ser muy malas por este fenómeno de disminución de la permeabilidad capilar. Los pacientes empiezan a hacer tercer espacio en el pulmón. El índice, si tenemos un índice de distensibilidad de la vena cava de menos del 18%, una variación pico-flujo de menos del 12%, los cambios de patrón positivos, entonces este es un paciente que no va a dar una respuesta apropiada a la volemización. Luego tenemos la valoración de la función sistólica. Entonces, la variación de la función sistólica pasa por la fracción de eyección, si es que esta es mayor del 50%, o índice cardíaco, el índice cardíaco de 3, la onda S menor a 5. Entonces, si estos tres parámetros están bajo los rangos mundiales que nosotros utilizamos en pediatría, que es tener una fracción de eyección de menos del 50%, un índice cardíaco de menos de 3, y una onda S, que esta es la que se calcula con el Doppler tisular menor a 5, estamos hablando de una disfunción sistólica. Vamos siempre a completar con el índice de TACE, que es el índice de performance miocárdico, si es que tenemos también o no un componente diastólico. Si es que la fracción de eyección es mayor de 50 y el índice cardíaco mayor a 3, eventualmente podríamos pensar que puede ser una función diastólica. Hemos tenido pacientes con fracciones de eyección normal, pero con disfunción. Esto es súper importante y interesante topar, porque hay pacientes con fracción de eyección normal, pero con disfunción diastólica, y eso hace que de alguna manera la fracción de eyección hoy por hoy no sea el único parámetro para poder decir si ese paciente tiene o no una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Deberíamos sumar todos estos factores para poder hablar en forma concreta de que el paciente tiene o no una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Esto ya es ecocardiografía avanzada. Sin embargo, es importante, este algoritmo nosotros lo creamos para poder valorar a todos los pacientes con COVID. La disfunción diastólica, obviamente el Doppler pulsado forma parte de la valoración. Sin embargo, ustedes saben que el Doppler pulsado mitral siempre está endosado a estos dos factores importantes. Uno es la frecuencia cardíaca. Uno es la frecuencia cardíaca y el otro es la cantidad, es decir, la precarga. Por lo tanto, tiene dos factores que pueden modificar este valor. Por lo tanto, deja de ser absoluto ese valor y va a tener un sesgo importante. El Doppler tisular no así, es la contracción isovolumétrica de las paredes del ventrículo que no endosa estos dos factores importantes. Por lo tanto, el Doppler tisular sigue siendo al momento uno de los métodos más idóneos para valorar la función diastólica. En este caso tenemos la E menor a 8, o la E versus E' mayor a 3 y una presión en cuña de la pulmonar mayor a 15. Normalmente el valor de la presión de la cuña pulmonar entre 8 y 15 son los valores que están dentro de los rangos. Menos de 8 se le conoce como un territorio negro, que no sabemos qué es lo que pasa. Sin embargo, mayor a 15 estamos hablando de hiperresistencias en el ventrículo y podemos establecer que el paciente tiene una disfunción diastólica. Y otro de los elementos que debemos también valorar es la función sistólica del ventrículo derecho con un TAPSE menor de 1.5 y que nos puede establecer una disfunción del ventrículo derecho. También hacemos valoración de lo que es la presión de la arteria pulmonar, tanto la sístole a través de la insuficiencia tricuspidia como la media a través del tiempo de aceleración de la pulmonar.
Este es parte de los protocolos que hemos desarrollado para la valoración ecocardiográfica de los pacientes con COVID-19. Gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Frances Fuenmayor. Al momento no contamos con preguntas, las cuales se pueden igual realizar al final de las presentaciones, si así lo desean los participantes. Por el momento vamos a continuar con la siguiente intervención a cargo del doctor Mario Rubio. Por favor, doctor, para que nos ayude con su presentación, mientras indicamos el currículum del médico. El doctor Mario Rubio, profesional formado como médico cirujano en la Universidad Central del Ecuador, realiza su especialización en pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional del Ecuador y posteriormente obtiene su subespecialidad en cardiología pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor. Buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor. Ok. Buenas noches con todos. Primero, felicitar a las autoridades por la iniciativa. Me parece que esto se debe hacer con un poco más de frecuencia. Y bueno, agradecerles también por la invitación para poder darles un poco de lo que hemos vivido durante esta pandemia. Ok. Bueno, un poco de datos de los que ya hemos escuchado mencionar en las exposiciones del día de ayer. Hace poco se publicó un escrito de un estudio retrospectivo de China, en donde se demuestra que más o menos alrededor de 2.100 niños contagiados con este virus, apenas del 5% presentó enfermedad grave. Esto confirma los datos que ya se han venido recabando durante toda la pandemia y que sabemos que el COVID afecta en menor cantidad y menor gravedad a la población pediátrica. Durante el mes de abril, en el Reino Unido, en cambio, se empezó a hablar ya de un nuevo síndrome o de una nueva enfermedad relacionada con la infección previa del coronavirus, la cual afectaba en menor o mayor grado a los niños y muchos de ellos terminaban necesitando algún tipo de soporte en terapia intensiva. Entonces, aquí fue un poco el punto de partida para que en la pandemia se regrese a ver a la población pediátrica, la cual hasta antes de esta enfermedad se la había tenido un poco rezagada por el escaso número de pacientes que presentaban enfermedades graves por este virus. Sin embargo, tenemos que decir que esta sigue siendo una enfermedad nueva para casi todos. Estamos aprendiendo día a día. Hay muchos registros nuevos. Cada semana, cada mes encontramos algo importante. Entonces, yo creo que todavía hay muchísimas cosas que están en discusión y nada está dicho a pesar de la cantidad de escritos con los que se cuenta. Entonces, después de este inicio en el Reino Unido, posteriormente Italia, Estados Unidos, empezaron a dar más reportes de este nuevo síndrome. Por sus siglas en inglés se lo llama SIMC, el cual expresa un síndrome inflamatorio multisistémico. Esto es un nombre pues bastante inespecífico en todo caso. Lo que nos dice básicamente desde el inicio es que es una enfermedad que se asocia con el coronavirus, que se expresa básicamente con fiebre, elevación de los marcadores inflamatorios en el laboratorio y un compromiso multisistémico. Todavía sigue siendo bastante inespecífico. Ahora, un poco, varios meses después, tenemos un poquito más clara la idea de cómo se presenta, de cómo es la presentación clínica de estos pacientes. Y básicamente se los he enmarcado en tres tipos de presentación clínica. La una, con marcadores elevados de los reactantes
de fase aguda, como el dímero D, la ferritina y la PCR, pero como una enfermedad leve o moderada. Hemos visto muchos de estos pacientes en nuestro hospital. El segundo tipo es los niños que necesitan algún tipo de soporte en las unidades de cuidados intensivos o intermedios con shock y disfunción miocárdica marcada. Y el tercer tipo son aquellos que presentan los datos clínicos muy parecidos a la enfermedad de Kawasaki. Hay que tener en cuenta que la enfermedad de Kawasaki todavía, a pesar de ya ser casi 40 años desde su descripción en Japón, todavía no tenemos muy claro cuál es el origen de esta enfermedad. Hay muchos factores que se asocian con la enfermedad, pero no se sabe exactamente cuál es la causa. Hay factores de riesgo que se asocian tanto a la enfermedad de Kawasaki como a este nuevo síndrome inflamatorio multisistémico. Se sabe que afecta más mientras más viejos o más añosos son los pacientes. Los mayores de 12 años son los más afectados. Y un dato curioso es que los niveles de ferritina elevados es uno de los factores de riesgo más importantes de la gravedad de esta enfermedad. Hay otros factores de riesgo que se los ha asociado que tienen un poco menos de importancia, como la necesidad de vasoactivos, una función miocárdica disminuida, la aparición de derrame pericárdico, pericarditis, al igual que la enfermedad de Kawasaki puede asociarse con alteraciones coronarias y elevación de la troponina y del péptido natriurético cerebral. Aquí hay que decir que es importantísima las diferencias que empiezan a notarse en cuanto a este síndrome inflamatorio multisistémico y la clásica enfermedad de Kawasaki a la que nosotros estábamos acostumbrados. La enfermedad de Kawasaki se daba comúnmente en lactantes pequeños. Era frecuentemente observar que se asociaba con la raza oriental y que era más frecuentemente en varones. En el caso de esta nueva enfermedad, la raza más comúnmente afectada viene siendo los latinos. Esto depende un poquito de dónde se realicen los reportes, pero la enfermedad definitivamente es algo distinto. Mientras mayores son los niños, más frecuentemente se asocian y más gravedad se asocia también. Entonces, hay varias teorías dentro de esto. La inmunidad y la respuesta inmunológica entran mucho en juego. En la enfermedad de Kawasaki se hablaba que es una respuesta exagerada ante un agravio o una inflamación secundaria a una infección que podría ser viral o bacteriana, y se ponía un reto de la inmunidad un poco inmadura en los niños pequeños. Esta teoría pues no tiene cabida en esta nueva enfermedad, siendo que los afectados son más bien niños mayores que ya han sido retados previamente por otros virus y bacterias. Tenemos que un grupo de riesgo al que a veces no tomamos tanto en cuenta son los pacientes o los niños con síndrome de Down. Esto da cuenta claramente del involucro de la cuestión cardiovascular en esta nueva enfermedad. Estos pacientes tienen 4 veces más posibilidades de hospitalizarse y tienen hasta 10 veces más posibilidades de morir una vez afectados. Claro, este es un estudio que se lo realizó. Evidentemente no entran solamente pacientes pediátricos con síndrome de Down, y hay que tomar en cuenta también que en los ya adultos con síndrome de Down hay gran cantidad de individuos que son afectados además de obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión, etc. En todo caso, es importante también tomar en cuenta a este grupo poblacional. Pero bueno, ya enfocándonos un poco en la parte medular de la presentación, tenemos que teníamos estas 3 opciones cuando teníamos la sospecha del síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la infección por el coronavirus. Entonces, teníamos estas tres opciones. Pensar que es un síndrome inflamatorio multisistémico, una enfermedad de Kawasaki relacionada con la infección por coronavirus, la cual muchas veces se presenta de manera completa,
aunque hemos visto y nos hemos dado cuenta que en la mayor cantidad de pacientes se presenta más bien de una manera incompleta. Aquí, los que hemos tenido un poco la oportunidad de ver varios pacientes con enfermedad de Kawasaki, tenemos que darnos cuenta que en esta enfermedad, en esta nueva enfermedad, se rompe un poquito el esquema que nosotros estábamos acostumbrados. En la enfermedad de Kawasaki teníamos el esquema mental de tener un paciente lactante pequeño que inicia con un cuadro febril y después de varios días del cuadro febril empiezan a notarse los síntomas o signos clínicos de los cuales ya todos estamos familiarizados. El cambio en los cambios en la piel, mucosas, mucosas orales, mucosas en la conjuntiva, el exantema polimorfo, la linfoadenopatía, etcétera, que eran datos que se iban presentando posterior al inicio de la fiebre y más o menos de una manera casi al mismo tiempo, digamos así, y posteriormente empezábamos a ver ya en la fase subaguda, en la convalescencia, la descamación de las manos y las plantas de los pies. En esta nueva enfermedad, eso se rompe un poquito y nos damos cuenta que en muchos pacientes no es el esquema que deberíamos de tener, ya que varios de ellos presentan primero las lesiones de la piel, posteriormente la fiebre, no siempre llegan a tener todos los síntomas, hay mucha evidencia de más bien signos o síntomas gastrointestinales, lo que hace que el diagnóstico no sea tan fácil. Por lo menos al principio yo creo que sí nos costó bastante entender y darnos cuenta que esta enfermedad era bastante distinta de la manera como estábamos acostumbrados clínicamente a enfrentarnos a la enfermedad de Kawasaki. Hoy por hoy, digamos que se hace un poco más fácil el hecho de que tengamos resultados rápidos de los hisopados o de las pruebas rápidas para coronavirus también es un dato que nos orienta bastante, porque para tener el diagnóstico claro del síndrome inflamatorio multisistémico necesitamos que el paciente tenga un dato positivo para COVID o que haya estado por lo menos en contacto con un paciente positivo. Tenemos además que no debe haber otra causa como una sepsis por estafilococo, etcétera, asociada a este síndrome y tiene necesariamente que tener la elevación de los reactantes de fase aguda. Esta es una de las piedras angulares del diagnóstico y esto nos ayuda mucho y es una de las cosas que levanta más polémica en cuanto al inicio, a la génesis de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, al inicio de la pandemia, en el servicio de cardiología, tuvimos muchas reuniones para ponernos de acuerdo en cuanto a cuáles serán los criterios que nosotros vamos a tomar para poder diagnosticar o aclarar el diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico. Finalmente, llegamos llegamos al consenso de tomar los criterios de la Organización Mundial de la Salud, ya que, como ustedes saben, los tres principales criterios los ha dictado la CDC, el Colegio de Londres y la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, creemos que los criterios de la Organización Mundial de la Salud son los que están más claros, más claramente definidos y que se adaptan más a nuestra realidad, digamos así. Ok, hablando un poco del Kawasaki incompleto, también es un reto el diagnóstico del Kawasaki incompleto, no siempre es fácil, no siempre depende mucho de la habilidad del médico, de la búsqueda incansable de la clínica en estos pacientes. Y finalmente también es importante mencionar que el acceso a los estudios de ecocardiografía ayuda muchísimo en poder darle el final diagnóstico de Kawasaki a estos pacientes que siempre son difíciles. Sin embargo, entendemos que no en todos los lugares tienen el acceso a estudios ecocardiográficos y por eso en ocasiones nos llegan pacientes de los cuales se ha dilatado un poquito el diagnóstico definitivo y por lo tanto el tratamiento. Es importantísimo que entendamos que en estas tres entidades el tratamiento oportuno
el diagnóstico oportuno y por lo tanto el tratamiento oportuno son las piedras fundamentales para tener un paciente que evolucione favorablemente. Bueno, en cuanto al síndrome inflamatorio multisistémico, ya hemos escuchado mucho en las charlas previas y yo me voy a enfocar un poquito en los datos cardiovasculares, en la disfunción miocárdica. Un poco ya habló la doctora Fuenmayor acerca de la disfunción miocárdica en estos pacientes. Yo solo voy a aportar un poco más hablando de qué es lo que esperamos o qué es lo que nosotros debemos ir a buscar en estos pacientes. Hay dos ejes fundamentales, el daño miocárdico y el daño vascular. El daño miocárdico puede ser por varias vías, puede ser por más de una vía y a veces no está del todo claro cuál es la vía que más afecta a determinado paciente. La hipótesis más discutida y más aceptada es la mediada por las citocinas proinflamatorias. En los años previos se tomaba a los reactantes de fase aguda o a estas citocinas como unos marcadores para nosotros poder diferenciar o para poder valorar la mejoría o el empeoramiento de los pacientes en enfermedades bacterianas, en la sepsis, etc. Sin embargo, últimamente lo que se está viendo es que no son solamente marcadores que nos ayudan a valorar la evolución, sino que son los causantes del daño miocárdico. Se ha demostrado y está ampliamente demostrado que la elevación de las citocinas es uno de los factores que empeoran el daño miocárdico. Uno de los más estudiados es el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6. Se demuestra que la simple elevación de la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral por sí solos son datos que producen disminución de la función ventricular y el daño al miocardio, incluso no solamente en las etapas agudas, sino también en etapas subagudas y crónicas. Más tarde vamos a hablar de la miocarditis y de la isquemia. Y en cuanto al problema vascular, tenemos que esto apoya un poquito más también la hipótesis de la inflamación o de este daño causado por las citocinas. Las citocinas también producen alteraciones en la función de la vasculatura y eso produce un deterioro o un empeoramiento aún más profundo de la función cardiovascular de nuestros pacientes. Entonces, aquí les he puesto este gráfico solo para que repasemos o revisemos un poco cuál sería el flujo por el cual las citocinas inducen daño muscular en el corazón. Hay muchos estudios en los cuales, sin importar cuál es el inicio del daño, puede ser en pacientes adultos o incluso en niños, infartos miocárdicos, disfunción miocárdica, en los cuales ese punto de partida produce inflamación en el músculo miocárdico, elevación de la interleuquina 6, del factor de necrosis tumoral, etc. Y se activa una cascada que finalmente va a terminar en un daño tanto sistólico como diastólico, como nos explicaba hace unos momentos la doctora Fuenmayor. Esto, finalmente, si se perpetúa, va a producir lo que es la miocitolisis, que es el daño final y la muerte de las células musculares miocárdicas. Entonces, es una de las hipótesis. Las otras hipótesis que marcan un poquito el por qué tenemos tanto daño miocárdico en estos pacientes está explicado por la miocarditis. La miocarditis es la inflamación per se del músculo miocárdico, evidentemente. Esto, hubo un estudio en el 2005 en el que ya se relacionó a varias infecciones por virus. Los virus que más frecuentemente afectaban al corazón eran el ecovirus, el adenovirus, ciertos tipos de enterovirus y también se relacionó a los antiguos coronavirus con el daño miocárdico. Esto
esto se vio cuando hicieron biopsias de pacientes que presentaban miocarditis y que luego se veía que progresaban a una miocardiopatía dilatada. En esas biopsias encontraron material de ARN viral y el proceso inflamatorio cercano a estas infecciones, a estos procesos virales en el músculo cardíaco. Entonces, la miocarditis también hace evidente que hay cierta expresión de los receptores IECA2 que se ha asociado desde el inicio como un receptor del coronavirus. Y claro, evidentemente los receptores IECA2 están ciertamente disminuidos en los corazones de los niños mientras más pequeños son, y es una de las hipótesis en las cuales se basan en decir en el por qué los niños mientras más pequeños son menos susceptibles son al daño miocárdico producido por el coronavirus. Sin embargo, en nuestro hospital sí hemos tenido evidencia de daño miocárdico. Hemos tenido uno de los casos que les voy a presentar a continuación, que presentó miocardiopatía dilatada secundaria a infección por coronavirus. Ok, en fin, en todo caso, otra de las causas por las cuales hay daño miocárdico es la hipoxia. Evidentemente, los pacientes que tienen daño pulmonar, necesitan ventilación mecánica, etcétera, empiezan a presentar niveles de saturación cada vez más bajos. Esto eventualmente puede activar la vía anaerobia para producir energía, la producción de radicales libres, y estos radicales libres van a producir un daño miocárdico, el cual puede ser agudo y pasajero o puede cronificarse y progresar también a miocardiopatía dilatada. Cuando nosotros hablamos de miocarditis, hablamos que la principal causa en los niños de miocarditis son las infecciones virales, es decir, los procesos virales desencadenan una reacción inflamatoria que finalmente desencadena la miocarditis. ¿Por qué les digo esto cuando paso a esta diapositiva? Porque una de las principales causas de la elevación de las troponinas en niños es la miocarditis, por lo menos en los pacientes que estamos viendo en este tiempo. La troponina clásicamente se asocia con la elevación en pacientes coronarios, isquémicos, hipoxia del músculo, que es lo frecuente cuando nosotros estamos evaluando pacientes adultos mayores. Sin embargo, en los niños la troponina tiene otra concepción, tenemos que verle desde otro punto de vista. En muchas ocasiones he tenido que conversar un poco con los diferentes servicios del hospital en cuanto a qué es lo que vamos a hacer o qué valor le vamos a dar a la troponina como dato aislado. La verdad es que es muy poco el dato aislado que nosotros podemos darle a la troponina. Recientemente, la Asociación Americana de Cardiología sacó, es apenas del 2020, este estudio en el cual agarran algo así como 2,000 pacientes pediátricos previamente sanos durante hospitalizaciones por diversas causas y les hacen niveles de troponina de manera seriada. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? El 96 pacientes con troponina elevada y clínica sugestiva presentaba miocarditis. El otro 4%, es decir, cifras muy bajas, presentaban distintas otras enfermedades que por frecuencia son casi, no son relativamente importantes. Entonces, ¿cuál es la parte importante de las troponinas? Es el valor predictivo negativo. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene las troponinas bajas, básicamente podemos descartar de manera fehacientemente que ese niño esté cursando un cuadro cardiovascular. En este estudio hablaba que si es que nosotros tenemos un paciente que ya llega con unas troponinas elevadas, esas troponinas pueden haberse elevado por distintas causas. Y no necesariamente nos va a ayudar en cuanto a la evolución, sea para mejor o para peor, en los pacientes en los que estamos valorando, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos.
Hay que tener en cuenta que el 96% de la troponina elevada era en pacientes con enfermedad cardíaca, porque la troponina se puede elevar en patologías no cardíacas, sobre todo, por ejemplo, en patologías respiratorias. Entonces, ellos vieron que de estos 1993 pacientes, algunos tenían síntomas cardíacos, otros no tenían síntomas cardíacos. Los que tenían síntomas cardíacos, la mayoría se elevaron, hasta en el 85% se elevó la troponina o llegó la troponina elevada desde el inicio de la hospitalización, pero en los pacientes en los que no tenían sintomatología cardíaca y que no se elevaron las troponinas, se pudo descartar completamente la patología cardíaca. Entonces, otra de las conclusiones a las que llega este estudio es que debemos de tener mucho cuidado porque los niveles aceptados como normales de troponinas los estamos tomando como los niveles en adultos, y los niveles de troponina en niños definitivamente no son los mismos. ¿Ok? Y eso está además, cambia con la edad. Entonces, los niveles de troponina no siempre son útiles cuando evaluamos pacientes, sobre todo graves o en las unidades de cuidados intensivos. No se recomienda, por lo tanto, hacer niveles seriados si es que ya tuvimos un valor inicial elevado. Y como les dije, los valores de troponinas no son iguales a los de los adultos, por lo tanto tenemos que tener cuidado en cuanto a su interpretación. Ok, entonces, ¿qué es lo que hemos visto nosotros en cuanto a las anormalidades en los pacientes valorados de nuestro hospital? No voy a insistir mucho en esto porque la doctora Fuenmayor su exposición fue muy clara y nos habló con mucha más precisión y detalle de las características de las alteraciones ecocardiográficas en estos pacientes. Solo decirles que lo que más frecuentemente hemos visto nosotros son disfunciones sistólicas, sobre todo del ventrículo derecho. Y que tenemos que tomar en cuenta que dentro de los criterios para diagnosticar enfermedad de Kawasaki, en las guías recientemente publicadas, se adjuntó la insuficiencia mitral y el derrame pericárdico como datos de enfermedad de Kawasaki. En cuanto a lesiones coronarias, hemos visto varios pacientes con lesiones coronarias. No sabemos cómo se va a comportar estas lesiones coronarias a lo largo del tiempo porque todavía no hay reportes del resto de países que han enfrentado estas enfermedades. Evidentemente, apenas vamos unos pocos meses aprendiendo de esta enfermedad y esperamos nosotros que las lesiones coronarias sean, al igual que la enfermedad de Kawasaki, vayan disminuyendo con el pasar del tiempo y se normalice después de la etapa subaguda y crónica. Quería presentarles este caso que se me hizo muy interesante y me parece importante y un poquito refleja lo que nosotros vemos en las unidades de cuidados intensivos. Esta es una niña que estuvo hospitalizada con neumonía, aparentemente por coronavirus desde el inicio, en la unidad de cuidados intensivos, pero durante su hospitalización se evidenció que además tenía la persistencia del conducto arterioso. Finalmente, la niña superó su neumonía sin ningún problema y fue llevada a la unidad de cirugía cardiotorácica para realizarse el cierre quirúrgico del conducto arterioso. Sin embargo, previo al cierre del conducto arterioso, se realizó un estudio ecocardiográfico para ver los detalles anatómicos de su patología y nos encontramos con esto: una miocardiopatía dilatada. Entonces, ¿qué es la miocardiopatía dilatada? Es en niños frecuentemente es una enfermedad que se presenta luego de una miocarditis postviral. Entonces, básicamente es lo que nosotros pensamos, que esta niña presentó una miocarditis en la sala de infectología y posteriormente esa fue la causa de que se deteriore clínicamente, baje a la unidad de cuidados intensivos
y en la unidad de cuidados intensivos con el soporte adecuado salió adelante, no solo de su neumonía, sino también de una miocarditis un poco solapada. Y con el pasar del tiempo, esa miocarditis fue progresando, el ventrículo izquierdo, como ustedes pueden ver, se dilató y la función miocárdica fue disminuyendo hasta llegar a estos, ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha tenemos una fracción de eyección de 32% y en la de la izquierda de 40%, medidas con los distintos métodos que nos mencionaba la doctora Fuenmayor, el uno por el método de Teicholz y el otro por el método de Simpson. Aquí podemos evidenciar la hipocinesia de la pared libre del ventrículo izquierdo y nos damos cuenta que casi todo el gasto cardíaco está sustentado por el septum interventricular. Esta, como ya les comentó la doctora Fuenmayor, es un apical 4 cámaras. Por supuesto que está algo distorsionado por la marcada dilatación del ventrículo izquierdo. Esta de aquí es un parasternal eje corto, en el cual también vemos una función ventricular izquierda bastante comprometida, en donde la pared libre del ventrículo izquierdo está marcadamente disminuida. Entonces, este paciente finalmente fue dada de alta. Nos dio muchísimo miedo inicialmente darle el alta y le hicimos un seguimiento bastante cercano. Inicialmente iba cada 2, cada 3 días a la consulta, le hacíamos un eco, pero después de las primeras 2 semanas nos dimos cuenta que la función ventricular definitivamente iba mejorando conforme le hacíamos los controles. La última vez que vimos a esta nena fue hace aproximadamente un mes y ya tenía la función ventricular en límites normales, inferiores, pero la clase funcional, etcétera, había mejorado con bastante rapidez. Entonces, pensamos que es uno de esos pacientes que tuvo miocardiopatía dilatada y esperamos que la sobrepase completamente. En cuanto a las alteraciones electrocardiográficas, lo que refiere la literatura es que podemos ver algo de disminución del voltaje. Esto, les voy a decir con mucha sinceridad, en niños es bastante difícil cuando estas disminuciones del voltaje son pequeñas, porque en niños esto es bastante dinámico. Sin embargo, nosotros en los electrocardiogramas de los niños afectados con esta enfermedad no hemos visto hasta el día de hoy disminución en el voltaje marcado, por lo menos en los electrocardiogramas valorados. También se reportan alteraciones de la repolarización y prolongación del intervalo QT. Son 2 patologías que tampoco hemos visto. Lo que sí hemos visto frecuentemente son taquicardias sinusales, evidentemente concordante con la miocarditis y afectación miocárdica, etc. Aquí tenemos un poquito, no quiero aburrirles mucho con los números, pero me pareció importante hacer un análisis y una comparación entre lo que se ha visto en un estudio que se reportó recientemente de los niños de Latinoamérica versus lo que nosotros vemos en nuestro hospital. Básicamente vemos que los números son bastante similares. La información que se recabó de las historias clínicas nos dan ciertos datos de troponinas, dímero D y ferritina, que básicamente no hacen tanta o no encontramos una diferencia marcada en cuanto a la elevación de troponinas, dímero D y ferritina, para ver si es que era uno de los parámetros que podíamos nosotros diferenciar un poco si es que el paciente se iba más hacia el lado de la enfermedad de Kawasaki o del síndrome inflamatorio multisistémico. Ahora, la real interrogante para nosotros como cardiólogos es qué es lo que va a pasar a largo plazo. Acabamos de ver un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que nosotros esperamos a corto plazo, qué es lo que hemos visto.
La verdad es que en el hospital nos ha ido bastante bien con la mayoría de los pacientes, han tenido una recuperación satisfactoria, pero eso no significa que esto aquí se termina. ¿Por qué? Hay estudios que relacionan la enfermedad Kawasaki con eventos cardiovasculares a muy largo plazo. Entonces, no sabemos si es que este síndrome inflamatorio multisistémico se va a comportar de la misma manera, parecido, no sabemos todavía. Y bueno, básicamente el tiempo lo dirá. Lo que sí estamos claros es que estos pacientes tienen que ser valorados frecuentemente, por lo menos al inicio, por un equipo multidisciplinario como se lo ha venido haciendo en el hospital. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, claro, siempre está la preocupación de encontrar nuevas sorpresas en el seguimiento a largo plazo de estos niños. En cuanto al tratamiento, también ayer ya se tocó un poco el tratamiento, solamente quería insistir en la parte inmunológica, que claro, como la principal hipótesis es la alteración en la regulación de la respuesta inmunológica y la tormenta de la que se habla, se está tratando y se ha hecho varios estudios de niños a los que se les da inhibidores de la interleuquina 6. Todavía no tenemos claro cuáles serán los resultados y, por supuesto, los medicamentos biológicos. Sin embargo, en nuestro hospital, prácticamente todos los niños, o gran parte de los niños, han recibido la inmunoglobulina a 2 gramos por kilo y varios de ellos que no se han comportado como esperábamos inicialmente, se los ha iniciado corticoides, la mayoría con una respuesta favorable. Esto en cuanto al tratamiento de la enfermedad. En cuanto al soporte, ayer la doctora Martínez ya dio una charla bastante clara de qué es lo que deberíamos hacer y qué es lo que estamos haciendo. Yo me he atrevido a poner esta diapositiva, no porque quiera causar ninguna polémica, sino porque me parece que estamos haciendo bien las cosas. Sin embargo, sí tenemos que afianzarnos o que tener una normativa muy clara en cuanto al uso del shock refractario a catecolaminas, el cual es uno de los cuadros más graves a los que nos hemos enfrentado en el hospital. Bueno, no me quiero alargar mucho por el respeto a la próxima charla y con esto les agradezco. Agradecemos la intervención del doctor Mario Rubio. Muchísimas gracias, bastante explicativa. En la parte de preguntas, esperamos hasta el final para poder presentar las mismas. A continuación tenemos la ponencia de la doctora Lucía Gómez, médica radióloga del Hospital Pediátrico Bacortiz, con especialidad en radiología por la Universidad Central del Ecuador, alta especialidad en radiología pediátrica por la Universidad Autónoma de México, alta especialidad de imagen cardíaca por la Universidad Autónoma de México, docente de pregrado de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Muchas gracias por su presencia y a continuación su exposición. Buenas noches con todos. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, doctor. Gracias. Buenas noches con todos. Quiero agradecer al comité organizador por la invitación. El tema de mi plática titula Las múltiples imágenes del COVID-19, experiencia en el Hospital Pediátrico Bacortiz. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, la bibliografía reportada hasta la fecha es demasiado escasa, sobre todo en la que es enfocada a las manifestaciones por imagen en pacientes pediátricos. Y es así que en abril del 2020, en el Reino Unido se alertó sobre una infección hiperinflamatoria en los niños, asociados a una infección por SARS-CoV-2. Y es así que nos enfrentamos
ante el COVID-19 que se trata más allá de una neumonía viral. Nos estamos enfrentando frente a una enfermedad multisistémica. Y si bien es conocido que el COVID-19 causa principalmente hallazgos patológicos pulmonares, también puede resultar en múltiples afecciones extrapulmonares. Es ahí donde los estudios de imagen juegan un papel esencial en el diagnóstico de todas las manifestaciones de la enfermedad y en sus complicaciones. Es por ello que una comprensión integral de las características de la imagen, la participación de múltiples órganos y sistemas es esencial para un adecuado manejo y tratamiento efectivo del paciente. Cabe mencionar que la comprensión en cuanto a las manifestaciones por imagen en la infección pediátrica COVID-19 es dinámica y se encuentra en constante evolución. En cuanto a nuestra experiencia, les quiero presentar una radiografía al servicio de imagen del Hospital Baco Ortiz en tiempos de pandemia. Los datos recopilados mencionan que desde el 1 de abril al 30 de octubre del presente año hemos realizado un total de 16.251 estudios de imagen en las diferentes modalidades con las que contamos, tanto ecografía, rayos X y tomografía. De este valor, el 20% que corresponde a 2.895 estudios se realizaron en pacientes COVID-19, tanto sospechosos como positivos. De este grupo los hemos dividido en las diferentes técnicas y hemos encontrado el comportamiento que en rayos X la mayoría de solicitudes recibidas corresponden a pacientes del género masculino, en un 56%, seguido del femenino en un 44%. En cuanto al grupo etario, los niños afectados van a ser entre 0 a 5 años de edad, en un 56%, seguido de un 24% en el grupo de 5 a 10 años y 19% de 10 a 15 años. Los estudios de rayos X más solicitados de tórax, 78%, seguido de abdomen en un 16%, otro 6%, y esto en relación principalmente a la clínica respiratoria y gastrointestinal. En cuanto al ultrasonido, encontramos que el comportamiento es bastante similar. La mayoría de solicitudes corresponden a pacientes masculinos, 63%, seguido de femeninos, 37%. El grupo etario más afectado, de 0 a 5 años, en un 40%, seguido de 5 a 10 años, 32%, y de 10 a 15 años, 25%. Los estudios de ultrasonido más solicitados fueron de abdomen, en un 65%, seguido del ecopélvico en un 15%, renal 10%, partes blandas 6% y otros en un 4%. En tomografía el comportamiento no fue diferente, fue muy similar en cuanto al género, de igual manera predominó en el género masculino en un 68%, seguido del femenino en un 32%. Aquí hubo una ligera variación, ya que la mayoría de solicitudes corresponden al grupo etario de entre 10 a 15 años en un 34%, seguido de un 33% de 5 a 10 años. Los estudios más solicitados se comportan de igual forma que en rayos X, tórax 42%, abdomen 34%, cráneo 15% y otros 9%. Y es así que nos encontramos ante un paciente que predomina en el género masculino, grupo etario de 0 a 5 años de edad, y los estudios más solicitados, tórax y abdomen, debido a la clínica tanto respiratoria como gastrointestinal. En cuanto a la bibliografía existente hasta la fecha, dentro de las manifestaciones pulmonares por imagen, tenemos que si bien la radiografía de tórax constituye el principal estudio de imagen realizado en paciente pediátrico que presenta clínica respiratoria, esto cambia un poco en paciente pediátrico con COVID-19. Primero porque la literatura es relativamente escasa y dentro de los pocos artículos que existen, uno de ellos publicado por Lancet informó que pacientes COVID positivo, asintomáticos o sintomáticos leve, la mayoría de radiografías de tórax son normales. Es decir, esta técnica de imagen tiene una sensibilidad y especificidad limitadas. Es por ello que tener una radiografía de tórax negativa no excluye afectación pulmonar en pacientes COVID-19, por lo que el gold estándar sigue siendo estudios de laboratorio como es el PCR. Dentro de la bibliografía más relevante que encontré,
está la del Colegio Americano de Radiología y del consenso de expertos elaborado por 6 radiólogos pediatras torácicos de 6 países distintos, correspondiente a los 5 continentes, quienes hacen las siguientes recomendaciones. Primero, que las imágenes no están indicadas en pacientes inmunocompetentes, estables, mayores a 3 meses de edad que no requieren hospitalización. Sí se recomiendan estudios de imagen en aquellos pacientes pediátricos que no respondan al tratamiento ambulatorio o que requieren hospitalización. Y esta diferencia es muy marcada en relación a la población adulta, debido a que los niños tienen mayor sensibilidad a la radiación. En cuanto a los estudios consecutivos o seriados, las recomendaciones están en realizar estudios a repetición en aquellos pacientes que tengan hallazgos positivos en el estudio inicial o deterioro en su estado clínico. Otro de los artículos relevantes en cuanto al empleo de la tomografía en población pediátrica tenemos el de la Sociedad de Fleischner y Colegio Americano de Radiología. Ellos mencionan que no se recomienda utilizar tomografía como prueba de detección de primera línea para el diagnóstico de COVID, excepto en aquellos casos que sean pacientes sintomáticos y que tengan indicaciones específicas en el contexto agudo, como por ejemplo tromboembolia pulmonar, haciendo hincapié a la mayor sensibilidad del paciente pediátrico a la radiación y a los efectos tanto estocásticos como determinísticos que ésta conlleva. Importante mencionar que el paciente pediátrico en general, dentro de las publicaciones que existen hasta la fecha, tienden a mostrar hallazgos de imagen más leve comparado con el adulto, que se ha encontrado hasta la fecha. El hallazgo típico en la radiografía de tórax del paciente pediátrico va a ser el engrosamiento del manguito peribroncovascular, muy frecuente en la población pediátrica y no así en la población adulta. Dentro de los hallazgos en tomografía de tórax, lo más frecuente se encontró la presencia de patrón en vidrio deslustrado, periférico y opacidades consolidativas, sobre todo a nivel de los lóbulos inferiores. Otros de los hallazgos, como son derrame pleural y la linfadenopatías, son atípicos. Les he traído a colación un estudio llevado a cabo en Latinoamérica, del cual tuve el honor de formar parte en representación del Ecuador. Se trató de un estudio multicéntrico retrospectivo donde se analizó 140 pacientes pediátricos, quienes el rango de edad promedio fue de 6.2 años. Dentro de la clínica más relevante se encuentra fiebre en un 60%, seguido de disnea 28.4%, tos 19.8%, taquimia 16%. ¿Qué es lo que encontramos? Dentro de las características por imagen en los estudios de rayos X, lo que predominó fue el engrosamiento del manguito peribroncovascular en un 93.1%, seguido por el patrón en vidrio deslustrado en un 78.6%, ingurgitación vascular 62.6%, consolidaciones 32.8%. Muy raro la presencia de derrame pleural y atelectasis. Dentro de los hallazgos tomográficos en paciente pediátrico lo que encontramos fue el patrón en vidrio deslustrado en un 90.6%, la ingurgitación vascular en un 84.4%, el engrosamiento del manguito peribroncovascular en el 71.9%, consolidaciones en el 68.8% y el signo del halo, también frecuente en población pediátrica a diferencia de la población adulta. Esta tabla resume los resultados de este estudio realizado, en donde la barra en naranja representa el engrosamiento del manguito peribroncovascular. Este dato se analizó tanto en los grupos etarios, en pacientes sintomáticos y en aquellos que requerían ingreso a terapia intensiva o fallecían. Como pueden ver en cuanto a los grupos etarios, vemos que predomina el patrón del engrosamiento del manguito peribroncovascular. En todos los grupos etarios representado en un 92, 97 y 90%, seguido de patrón en vidrio deslustrado en un 89, 71 y 67%. En cuanto a pacientes que presentaban clínica, vemos de igual forma aquellos que sí tenían engrosamiento del manguito peribroncovascular presentaban clínica y en los dos grupos, tanto pacientes que presentaban clínica como los que no. El hallazgo típico por imagen
engrosamiento del manguito peribroncovascular. Ahora, aquel paciente que ya se complicaba, que requería terapia intensiva o fallecía, vemos que el patrón que predominó fue el vidrio deslustrado, en un 91%, versus el 85% del engrosamiento del manguito peribroncovascular, mientras que pacientes asintomáticos o sintomáticos leves que no requerían ingreso a terapia o afortunadamente no fallecían, el patrón que predominó fue el engrosamiento del manguito peribroncovascular. A continuación les presento casuística propia del hospital. Permítanme. Se trata de un paciente masculino de 12 años de edad, a quien se le solicitó esta radiografía de tórax, en donde si lo vemos a simple vista podemos pasar por alto los detalles que se comentan en COVID-19 en población pediátrica. Sin embargo, si ponemos atención en cuanto a la bibliografía y a los hallazgos que hemos tenido la oportunidad de ver, se evidencia un engrosamiento precisamente del manguito peribroncovascular de forma bilateral. Comentar que este paciente, su resultado de PCR fue positivo. Siguiente caso, paciente masculino, 11 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia. Dentro de la clínica refiere fiebre. Se le realizó esta radiografía de tórax. De igual forma, no hay hallazgos realmente relevantes. Sin embargo, en base a lo que hemos visto, podemos documentar que existe engrosamiento a nivel del mango peribroncovascular, pero también encontramos una cierta radiopacidad intersticial de predominio basal derecho. Este paciente presentó deterioro clínico, es por ello que se le solicitó la tomografía de tórax, en donde podemos evidenciar este patrón en vidrio deslustrado, predominantemente periférico hacia las bases, visualizados en estas dos imágenes. Otro caso, paciente masculino, 8 años de edad, con fiebre, con dolor abdominal. Aquí les he traído las imágenes, el estudio completo, su lado derecho, y las imágenes clave en el lado izquierdo. Entonces, como podemos ver en las imágenes clave, encontramos un patrón en vidrio deslustrado, de distribución tanto central como periférica, como se puede ver aquí, de predominio periférico hacia las bases y lóbulos posteriores. Un caso donde ya es evidente, paciente complicado, requirió terapia intensiva, masculino de 7 años, con dificultad respiratoria, donde evidenciamos múltiples opacidades distribuidas en ambos campos pulmonares de forma difusa, con un resultado de PCR positivo. Ahora, si bien las manifestaciones pulmonares son frecuentes en pacientes COVID-19, se han encontrado otro número de manifestaciones extrapulmonares manifestadas por imagen. En cuanto a esta, la bibliografía es mucho más escasa. Se ha determinado que la expresión de los receptores de la enzima angiotensina 2 se localizan no solo en el pulmón, sino en otros tejidos extrapulmonares, lo cual condiciona daño del tejido, y es por ello que niños con afección hiperinflamatoria multisistémica pueden manifestarse con un amplio espectro de anomalías abdominales, diagnosticadas mediante estudios de imágenes. ¿Cuáles son estos hallazgos documentados por la bibliografía más frecuentes? Se encuentran el edema periportal, el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, dilatación de haces intestinales, infartos esplénicos, visceromegalias, tanto hepatoesplenomegalia, linfadenopatías mesentéricas a nivel de fosa ilíaca derecha y líquido libre en cavidad pélvica. Uno de los artículos más relevantes que mencionan los hallazgos en población pediátrica realizado en pacientes con el síndrome inflamatorio multisistémico fue publicado en el 25 de junio del presente año. Se trata de una serie de casos que se realizó durante el periodo abril-mayo con 35 niños participantes con síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Cuáles fueron los hallazgos más relevantes fuera de los pulmonares? Se encuentran linfadenopatías en un 60%, cambios inflamatorios de fosa ilíaca derecha en un 47%, lesión pancreática en un 17%
Y dentro de esta lesión pancreática se determinó que puede ser por defectos directos o indirectos. Dentro de los directos, por un efecto citopático mediado por la replicación viral local, o defectos indirectos debido a una respuesta sistémica debido a insuficiencia respiratoria o una respuesta inmune alterada. Visceromegalias, tanto hepatoesplenomegalia, miocarditis, pancarditis o aneurismas de vasos coronarios, ya explicado en la charla anterior, y manifestaciones neurológicas inespecíficas. Sin embargo, también en este estudio se menciona una limitación debido a la escasez de información sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en cuanto a los hallazgos de imagen. Es por ello que menciona que se debe tener un especial cuidado al tratar de extrapolar estos resultados en un pequeño número de pacientes a una población mucho más grande. Casuística del hospital en cuanto a manifestaciones extrapulmonares: paciente femenina, 6 meses de edad, quien acude por fiebre y distensión abdominal. Como podemos evidenciar en esta radiografía tóraco-abdominal, lo que nos llama la atención es esta importante distensión del abdomen, el cual se encuentra globoso, distendido, con asas sumamente dilatadas que corresponden a intestino grueso. Sin embargo, aún tenemos la presencia de gas distal. A esta paciente se le realizó un PCR, el cual fue positivo. Otro caso propio del hospital, un masculino de 8 años de edad, con dolor a nivel de fosa ilíaca derecha. El paciente persistía con el dolor, por lo que se le realizó una tomografía. Aquí las imágenes. A su derecha todo el estudio y a su izquierda las imágenes clave, donde podemos evidenciar un incremento de la densidad hepática en relación a esteatosis hepática difusa. Y a nivel de cavidad pélvica, enfocándonos en fosa ilíaca a la derecha, lo que nos llamó la atención fue ganglios de aspecto inflamatorio con un diámetro mayor a 9 milímetros, esto asociado a edema de la grasa y presencia de líquido líquido. Se le realizó un PCR, el cual fue positivo. Otro caso, paciente masculino, 8 años de edad, quien presentaba dolor abdominal en hemicinturón. El dolor persistía, por lo que se solicitó una tomografía de abdomen. De igual manera, el estudio completo y las imágenes clave. Como pueden ver, nos encontramos a un paciente con visceromegalias, tanto a nivel hepático como a nivel esplénico. Y lo que más llama la atención fueron los cambios inflamatorios a nivel del páncreas, a expensas tanto de su cabeza, cuerpo y cola, esto asociado a líquido libre en cavidad abdominopélvica. Y también unos pequeños defectos de la densidad de ambos riñones en relación con áreas de nefrología. Se le realizó su PCR, el cual fue positivo. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta la fecha? Que niños de todas las edades son susceptibles a infección por COVID-19, tanto en nuestro grupo poblacional como en los expuestos por la bibliografía internacional. Se ha encontrado que niños menores a 5 años conforman la mayoría de los casos, con manifestaciones tanto pulmonares como extrapulmonares. Mencionar y recalcar que los estudios de imagen no están indicados en pacientes que tengan clínica leve, a menos que exista riesgo de progresión de la enfermedad. El dato relevante en población pediátrica y que es obligatorio buscar en todos los estudios de imagen enfocada en radiografía es el engrosamiento del manguito peribroncovascular, el cual es frecuente en estadios iniciales en población pediátrica. De igual manera, hemos encontrado que la afección de estructuras abdominales es frecuente en pacientes COVID-19. Importante mencionar que la adquisición de imágenes requiere un adecuado protocolo estandarizado con un equipo médico y técnico del cual contamos en el hospital. Imperativo conocer la clínica. De esta forma podemos orientar a todos los médicos para elegir un estudio ideal, óptimo para cada paciente y cada caso. Las imágenes juegan un papel esencial en el diagnóstico de todas las manifestaciones de la enfermedad, así como en sus complicaciones relacionadas. Y comentar que la utilización e interpretación adecuada de los exámenes
por imagen es fundamental, con la finalidad de poder llegar a un correcto diagnóstico y tratamiento. Finalmente, quiero agradecer a todo el personal médico, principalmente quienes laboran en el área de imagen, ya que hace varios días celebramos el Día Mundial de la Radiología. Ya son 125 años, desde el 8 de noviembre de 1895, que se descubrió los rayos X, lo cual ha venido a cambiar la forma de cómo vemos la medicina. Gracias por su atención. Muchísimas gracias por su excelente presentación, doctora Lucía Gómez. Contamos con una pregunta en este momento en el chat de parte de la doctora Verónica Vázquez. Nos indica si en el tratamiento de todos los pacientes se les administró inmunoglobulina y cuál es la dosis de corticoides que maneja. Al momento no contamos con más preguntas, por ende, que por favor nos ayuden con esta pregunta de la doctora Vázquez. Al momento tenemos un inconveniente con el audio. ¿Me escucha a mí? Doctor Rubio, Sí. lo escuchamos. Bueno, saludos, doctora Vázquez. Qué gusto tenerle por aquí. En cuanto a la inmunoglobulina, lo que le puedo decir es que a todos los pacientes que tuvieron el diagnóstico de síndrome inflamatorio multisistémico y evidentemente a los que tuvieron enfermedad de Kawasaki se les administró la inmunoglobulina. A los pacientes que llegaban con datos de afección respiratoria o enfermedad leve, pues eso no fue mi área, pero le puedo decir que definitivamente no se les aplicó a todos. Tal vez las doctoras de infectología y terapia intensiva que tenían la charla ayer nos podían dar mejor estos datos, pero a los pacientes que tuvieron los criterios diagnósticos de síndrome inflamatorio multisistémico y enfermedad de Kawasaki, sí se les dio la inmunoglobulina. Gracias, doctor. A continuación tenemos una segunda pregunta de parte del doctor Edwin Loza. Pregunta, por favor, el corticoide usado, ¿cuál fue? Y si la administración de inmunoglobulina, su administración se hizo en forma escalonada. Gracias.
A ver, en cuanto a la inmunoglobulina, sí, hay un protocolo para la administración de inmunoglobulina con la sensibilización previa y así fue como se les administró a todos los pacientes. Con la sensibilización previa y eso hacía que la administración dure varias horas. El dato de los corticoides es que sí desconozco porque no es a mí a quien me competía dar ese o administrar ese tipo de tratamiento, así que no le puedo dar el dato exacto. Listo. Gracias, doctor. Tenemos una tercera pregunta. ¿Qué nos indica qué variables hemodinámicas usaron para elegir el inotrópico o vasopresor? Gracias. Bueno, Sí. a ver. Sí. No, siga, doctora, por favor. A ver, las variables hemodinámicas que nosotros elegimos para el inicio del inótropo están básicamente endosadas en la valoración hemodinámica de lo que es la función sistólica del ventrículo izquierdo, que es fracción de eyección, índice cardíaco y onda S, que es la que se realiza a través del Doppler tisular. Esos son los parámetros que utilizamos y siempre comprobamos que no exista un componente diastólico a través del índice de performance miocárdica o el índice TEI para poder elegir una droga vasoactiva o inotrópica, sea el caso en esa circunstancia. Si hay compromiso de bomba o si tenemos un choque distributivo con una caída de las resistencias periféricas. Gracias, doctora. Del mismo profesional, el doctor Rolando pregunta, ¿qué parámetros para valorar disfunción sistólica del ventrículo izquierdo se emplearon? Gracias. A ver, los parámetros del ventrículo izquierdo que nosotros empleamos es estos que acabo de mencionar, que es la fracción de eyección, el índice cardíaco y la onda S. Esos son los tres parámetros que utilizamos dentro del algoritmo y protocolo que tenemos en todos los pacientes que hacemos valoración hemodinámica. Siempre utilizamos esos tres parámetros que están endosados en lo que es el focus, es decir, en la ecocardiografía enfocada. En cuanto a POCUS, lo que nosotros utilizamos es la visualización de la contractilidad del ventrículo izquierdo a través de una imagen que nos permita ver si es que hay hipocinesia, hipercinesia o acinesia del ventrículo izquierdo, junto con la valoración de la vena cava y de los diámetros de las cavidades que nos van a permitir ver si es que el paciente tiene un fenómeno de hipovolemia o déficit de volumen o tiene una alteración de la fibra miocárdica. Muchas gracias, doctora Fuenmayor. Ese ha sido el chat de preguntas. Con eso damos finalizada la sección de cuestionamientos. Bueno, quiero agradecer a todos sus ponencias espectaculares. Me complace muchísimo haber sido parte de este webinar que puso en conocimiento toda la experiencia que hemos tenido con los durante estos meses de pandemia. Por lo tanto, el Hospital Baco Ortiz y su grupo de profesionales agradece la respuesta que hemos tenido tan excelente a nuestra convocatoria, el webinar, las múltiples